Buenas noches. Eh, bueno, hoy estamos dando comienzo a un nuevo conversatorio en el que estaré conversando o reflexionando un poco sobre lo que es las memorias y cómo reinterpretar esas memorias y la importancia que tienen esas memorias para nuestra vida y para nuestro crecimiento interior. Bueno, ante todo quiero darle las gracias a las personas que nos están acompañando. Hola David, estás en Instagram, gusto de verte. Em, bueno, entonces decía que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las memorias y la reinterpretación de las memorias. Lo primero que quiero aclarar es por qué es importante trabajar sobre esas memorias, cualquiera que ellas sean, y los contenidos de esas memorias. Resulta que en terapia muchas veces nos encontramos con la dificultad que las personas tienen para poder resolver, moverse hacia adelante cuando hay una dificultad o cuando hay recuerdos que son persistentes y que de alguna manera nos generan sufrimiento, que nos generan resentimiento o simplemente confusión. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, cuando nosotros tenemos experiencias a lo largo de nuestra vida, pero especialmente en la infancia, que nos marcan, generalmente esas memorias que tenemos están fundamentadas en la forma en que nosotros, desde la perspectiva de los niños, interpretamos la realidad, de la manera en que nosotros, digamos, hacemos lectura de los hechos y de los eventos que suceden. Pero resulta que con el tiempo, y muchas veces eso es parte de lo que hacemos en la terapia, necesitamos recontextualizar y sobre todo reinterpretar esos recuerdos, esos eventos o esas experiencias. ¿Qué es lo más común que pasa? Que nos quedamos con la versión que nosotros interpretamos de los hechos, pero muchas veces desconocemos cuál es la otra parte de la realidad, cuál es la otra versión de los demás integrantes o de los demás participantes en las experiencias. Cuando esos recuerdos no se logran em, procesar, recontextualizar, pues obviamente nos dejan como atascados en el pasado y nos hace difícil el poder resolver las dificultades que se nos presentan en el presente o simplemente se convierten en cosas que nos programan y que nos hacen repetirlos una y otra vez en nuestras experiencias. Por ejemplo, comandos que recibimos o a veces situaciones traumáticas. Recuerdo, por ejemplo, una situación en la cual eh, un pequeño que había estado participando en una clase que se estaba impartiendo en el preescolar. Era una clase para ayudar a los niños a tener una mejor aproximación digamos, a su edad, porque estaban ya en el nivel de preescolar, pero algunos de ellos todavía seguían usando pañales o todavía estaban tomando teteros y estamos hablando de niños de 5 años en adelante. Entonces, recuerdo que una de las experiencias, esta criatura llegó a su casa muy impresionada por lo que había vivido o lo que había experimentado en la clase y la forma en que había entendido el mensaje.
Posteriormente, los padres hacen la retroalimentación de la experiencia y nos preguntan que qué era lo que había pasado y por qué se habían utilizado algunos términos em, como para referirse digamos, a las partes privadas y todo esto. Y resulta que simplemente fue porque esa criaturita entendió, em, en vez de genitales, por ejemplo, entendió vegetales. Y eso hizo que tuviera una, digamos, una distorsión de la información que recibió y obviamente eso generó un impacto en la familia, porque como así que le están diciendo que, eh, pues refiriéndose a los genitales como vegetales, porque la experiencia era con un bebé al cual era como que tomaran, se dieran cuenta de que los bebés eran los que usaban pañales, que eran los que tomaban tetero, pero que ya ellos estaban grandecitos y por lo tanto no necesitaban usar ninguna de las dos cosas, porque ellos podían comer con sus manitos, usar los cubiertos, usar utensilios y además porque ya estaban grandecitos y podían ir o pedir ayuda para ir al baño, mientras que el bebecito no. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo, es algo muy sencillo, pero que puede ocurrir que a veces las personas o los niños escuchan, pero dentro del contexto que ellos tienen, y por ejemplo, si es una palabra nueva, pues seguramente no la van a poder captar o interpretar en el contexto adecuado. Ese es un ejemplo de los más sencillos. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de situaciones. El otro día conocí de una situación en la cual un niño, que su madre muere, entonces queda como de unos 8, 10, 8 años y lo van a poner en adopción. Tiene un hermano mayor, hijo de, o sea, un hermano medio, y ese hermano le promete que lo va a venir a buscar y que se va a hacer cargo de él para que no lo pongan en adopción. Sin embargo, cuando se da la posibilidad de que ese hermano lo venga a buscar, pues nunca aparece. Y ese niño queda resentido y se siente que su hermano lo traicionó, que lo abandonó, que le mintió y que además la vida de alguna manera lo traicionó porque terminó pues pues, en un hogar de paso para luego ser adoptado. Y solo con el tiempo, cuando se encuentra muchos años después con su hermano, se da, se da cuenta de que en realidad no fue que el hermano lo abandonó, no fue que el hermano lo olvidó, simplemente el hermano había tenido una situación por la cual no pudo presentarse, había tenido un accidente automovilístico y estuvo mucho tiempo hospitalizado. ¿Y qué pasó? Cuando por fin sale del hospital, o sea, cuando recobra la conciencia y sale del hospital, pues ya no logra encontrar el niño porque ya estaba dentro de los procesos de adopción. Eh, Esa persona, cuando pasa el tiempo, encuentra que el hermano guardaba muchos de los documentos y guardaba pruebas, no pruebas, pero tenía cosas, por ejemplo, cosas que le había comprado, em, ropa, todavía de cosas de él de pequeño, pues de la edad en que quedó en irse a encontrar, o sea, tenía como guardado lo que él había conseguido y había reunido para cuando pudiera recogerlo, pero cosas que no le pudo entregar. Mientras el periodo que pasó desde el momento en que fue, o sea, desde la edad de 8 años hasta cuando vuelve a tener la posibilidad de reinterpretar los hechos, habían pasado fácilmente casi 30 años. Y obviamente esa persona estaba llena de mucho resentimiento, estaba llena de, no quería saber nada de su hermano,
Es más, para él era como si él no tuviera un hermano. Y su hermano mayor, sin embargo, lo seguía queriendo, seguía desviviéndose por él y obviamente le ocasionaba dolor ver, pero nunca tampoco justificó nada, simplemente el hermano menor después descubre la verdad de las cosas y obviamente ahí la relación cambia, la interpretación de lo que había pasado cambia y lo más importante es que se da cuenta de que él realmente no era una víctima de su hermano, o sea, del abandono de su hermano, que no había, em, que no había una razón por la cual odiar a su hermano, sino que simplemente sucedieron cosas que desafortunadamente salieron del control de su hermano. Este es otro ejemplo de cosas que pasan y que necesitan que uno muchas veces con la ayuda de terapista o simplemente manteniendo una actitud de apertura, una actitud de escucha y de observación puede uno reubicar, recontextualizar, pero sobre todo descubrir nuevos elementos que amplíen, que que ilustren y sobre todo que nos saquen como de ese punto de oscuridad en el que hemos estado por la forma en que nos hemos quedado esperando o resentidos. Em, Cuando en alguna ocasión anterior yo creo que yo había compartido con uno de mis hijos, mi hijo menor, alguna vez había tenido jugando un accidente, se había raspelado mucho la pierna y la cadera y muchos años después un día me dice que no, que él todavía recordaba la vez que yo lo había castigado y yo me quedé como, ¿de qué me estabas hablando? ¿De qué me estás hablando? Me dijo, sí, la vez que yo me caí, que me raspé y que tú no me dejaste salir, me castigaste. Y yo le dije, espérate un momentico, las cosas no fueron así. Le dije, ¿tú realmente piensas que yo te iba a castigar porque te caíste, te lastimaste? Le dije, no, si lo vas a ver como un castigo, tal vez fue un castigo que tú mismo te diste porque no habías escuchado una indicación que yo te había dado. Pero la realidad fue que debido a las lesiones que tenías, no podías salir porque no te podías sentar, ni vestir porque tenías toda la nalga y toda la parte alta del muslo totalmente raspado y estuviste en casa acostado de lado durante varios días reponiéndote de las heridas. Pero no fue porque hubo castigo, era que físicamente tú no podías eh, hacerlo. Entonces, él me miraba y me decía como, ¿en serio? Y yo, ¿por qué tengo la impresión de que esa vez tú me castigaste? Y bueno, eso fue la impresión, la interpretación que tú hiciste, porque tal vez mi error fue que en ese momento yo le dije, te lo dije. O sea, ya le había advertido que si hacía lo que estaba haciendo, pues se iba a lastimar y efectivamente así pasó. Entonces, esa es otra de las maneras en que uno se da cuenta que desafortunadamente esos recuerdos quedan y casi siempre nos dejan como con la sensación de que somos víctimas de algo o de alguien. Y esa sensación de víctimas o de impotencia o de no poder cambiar las cosas o de simplemente el no tener los elementos nos hace perder el poder personal, nos hace sentir como que estamos en desventaja en una situación X y peor aún, nos hace muchas veces sentirnos víctimas de las circunstancias o de las personas. Mm, En terapia es fundamental hacer esa revisión de esos recuerdos. Em, Algunas veces, obviamente depende mucho también del modelo terapéutico que se tenga, pero muchas veces las personas no quieren recordar o simplemente dice, "Mm, yo quiero dejar pasar o no, ahora eso no importa, ya eso pasó
pero queda como con esa molestia o ese resentimiento. Y es importante aprender a confrontar la realidad, es decir, a poder eh, poner en claro la información, el no mantener como cartas guardadas dentro de la manga o debajo de la mesa, sino por el contrario ponerlas sobre la mesa y poder así em, entender y clarificar mejor. ¿Por qué? Porque eso primero nos da mucho más libertad interior con respecto a ataduras del pasado, a cosas sin resolver del pasado, nos da mayor entendimiento de nuestra vida, mejora nuestras relaciones y sobre todo, un punto muy importante, nos empodera, porque en la medida en que nosotros somos capaces de salir de, de la posición de víctima de una situación o de una relación, uno gana fuerza y sobre todo uno gana poder personal, uno va ganando como la capacidad de poder atender, resolver y decidir por cuenta propia, no condicionado por las cosas o digamos por esos recuerdos o por las programaciones que esos recuerdos implican en nuestra vida. Es fundamental entonces tomar el tiempo de poder revisar a la luz de la historia, a la luz de las circunstancias o con las personas que participan en los hechos eh, sobre, o sea, como poder contrastar, poder escuchar. Y es muy curioso porque muchas veces uno se encuentra en la terapia de que las personas, aunque hayan crecido en un mismo ambiente familiar, em, por ejemplo, varios hermanos y que todos más o menos con edades similares, con los mismos padres, digámoslo así, y con las mismas condiciones, tienen una perspectiva de los hechos totalmente diferente. Y a veces es muy curioso cuando uno encuentra eso, que, que uno los escucha, por ejemplo, en las terapias de familia o simplemente cuando uno socava información, ya sea de los diferentes miembros de la familia para poder ayudar a las personas, se encuentra que como si estuvieran a veces narrando dos hechos totalmente diferentes. Entonces uno dice, aquí pasó algo, aquí en algún momento o la comunicación se cortó o la información fue dada a medias. Algo pasó que hizo que los diferentes miembros de la familia tengan una versión diferente de un mismo hecho o de una misma situación. Entonces, por eso es fundamental el poder, eh, digamos que pasar esos recuerdos por digamos que por nuevas luces, por nuevas informaciones, con una actitud de escuchar, de observar, de discernir y sobre todo de dejarse uno ser permeable a, a esa nueva información. Eh, Obviamente eso no solamente sucede a nivel de las personas, de los individuos o de las familias, también sucede a nivel de la historia, cuando nosotros miramos los hechos desde afuera sin conocer todas las variables, hacemos interpretaciones de las cosas. Por ejemplo, en los movimientos políticos, eh, cuando uno observa por fuera el comportamiento de una persona, pero no la conoce o no ha escuchado qué es lo que lo motiva o no sabe uno qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace, uno se queda con una interpretación o con un juicio acerca de esa conducta. Pero cuando uno va y explora, investiga y conoce cuál es la esencia o cuáles las razones por las cuales esa persona se motiva a decir o hacer lo que hace, pues obviamente muchas veces uno cambia la perspectiva y se da cuenta de que cada ser humano tiene sus razones, tiene sus motivos por los cuales actúa de la manera que lo hace. El tema es que
la mayoría de las veces desconocemos cuáles son esos factores, esas situaciones que hay detrás de, de la, pues detrás de la escena. Es como que pensemos, muchas veces estamos observando una obra, digamos una obra de teatro. Nosotros vemos lo que hay del cortinaje hacia afuera, pero no vemos qué es lo que pasa detrás del cortinaje. En nuestras vidas pasa exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros observamos el comportamiento, observamos los gestos, observamos, eh, digamos como que las cosas externas, pero no nos damos cuenta, no tenemos manera de hacer lectura de qué pasa detrás, qué es lo que pasa por la mente de esa persona, qué es lo que pasa por sus emociones, cuál es su historia personal, qué es lo que lo ha llevado hasta ese punto. Entonces, así hacemos que en nuestras relaciones se fundamenten básicamente en digamos que en la lectura externa que hacemos de las cosas o de las personas, más no de ese conocimiento profundo, de ese entendimiento de qué es lo que pasa en realidad. Es importante entonces como tomar un momento, un tiempo para detenernos y poder reflexionar sobre estos aspectos. Em, por ejemplo, cuando vemos en nuestras historias, dentro de los contextos, qué era lo que se movía en la época cuando éramos pequeños, porque no es lo mismo mirar la situación de los niños de este presente con las vivencias que pudieron tener los niños de los años 50, de los años 60 o los 70. O sea, en cada generación hay un contexto diferente. Por ejemplo, las personas que estuvieron en los años 40, que vivieron su infancia en los 40, obviamente habían tensiones familiares producto de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial y de todo el impacto que generó a nivel económico. Entonces, eso afectó por ejemplo, hubo la época de grandes depresiones a nivel socioeconómico. Más adelante, si miramos en las décadas posteriores, vamos viendo cómo cada uno de esos cambios que se han dado a nivel global, pero también a nivel de, digamos, regionales, han hecho que las dinámicas de las familias sean distintas y que por lo tanto también la educación de los niños sea diferente. En estos días, por ejemplo, conversaba eh, con una de mis sobrinas que estaba muy molesta porque para ella, eh, que está en cuarto grado, pues ella ya se siente grande y ella quisiera poder ir a su colegio, a su escuela, manejando su bicicleta sola. Pero obviamente los padres le dicen, no, no puedes, tienes que ir con tu hermano. Y ella decía, no es justo, porque si él cuando tenía la misma edad mía, incluso desde antes, un año antes, ya él iba solo a la escuela. ¿Y por qué yo no? Entonces, yo me puse a pensar, en cierta medida tiene razón y trato de entenderla porque cuando yo miro hacia atrás mi historia, pues obviamente desde más pequeña que ella, yo era capaz de o podía salir sola. Iba al centro de la ciudad sola, eh, iba a mi colegio sola, cogiendo 2 buses, pero eran otros tiempos. Entonces, hablando con ella, yo le decía, ok, pero mira, es que a lo mejor hay situaciones, hay personas que a veces no tienen muy bien puesta su cabeza y a veces molestan a las niñas. Y ella me miraba con una cara como que esa no te la creo. Pero es curioso porque para ella es una situación muy fuerte, pero cuando uno lo revisa, yo decía, si a nuestros padres los fueran a evaluar por las veces que uno salía solo, pues a todos los hubieran demandado por negligentes o porque simplemente no nos prestaban atención. Sin embargo,
tenemos que ubicarlo en el contexto, en los años anteriores, las décadas anteriores, pues había, digamos que primero había menos población, había situaciones menos conflictivas en ciertas áreas, casi todo el mundo se conocía y era más fácil el poder uno como niño andar solo. Pero a medida que fue complejizándose la sociedad, que fueron haciéndose muchísimas más grandes las ciudades, en donde ya no nos conocemos, sino que escasamente con el vecino, si acaso, pues obviamente que la posibilidad para los niños de tener ciertas libertades en el espacio social, pues obviamente se limita. Entonces, aquí lo que vemos es cómo eh, es, necesitamos reinterpretar los hechos o los recuerdos en base a los momentos históricos, a los periodos a través de los cuales hemos estado pasando. Y obviamente, a lo mejor mi sobrina más adelante va a poder reubicar esto que le está pasando ahora y por lo que está molesta y entender un poco la situación. Pero, ¿a dónde voy con esto? A que a veces para los adultos también es difícil poder como entrar en la cabeza de los niños y poder entender qué es lo que ellos piensan y cuáles son sus luchas. Obviamente, todos nosotros de alguna manera siempre buscamos y luchamos por tener cierto nivel de independencia y es lógico que en esas búsquedas, en esas luchas, muchas veces tuvimos dificultades, cometimos errores, nos pasaron cosas, pero otras a lo mejor simplemente no fueron trascendentes, no fueron importantes. Lo que cabe es como, ok, ¿cuál es la sensación y con cuál es la emoción que me quedo después de todas esas experiencias? ¿Cuál es por ejemplo, en el caso del ejemplo que le daba a mi sobrina, es cuál es esa sensación de injusticia que ella percibe en que no es lo mismo, o sea, que no se le trata de manera igual que a su hermano. Eh, ¿Cómo al interpretar esto nos puede poner, si no lo manejamos correctamente, en una posición de sentirse uno víctima de la desigualdad, en este caso de género? Eh, Como ese ejemplo pueden haber muchísimos en los cuales nosotros nos cuesta trabajo entenderlo o simplemente no lo vemos de la misma manera que todos los demás lo ven. Como en el caso de ella, ella no ve el peligro que pudiera significar el ir a la escuela sola en bicicleta. Entonces, a veces yo, por ejemplo, traté como de darle, ayudarla a que ella viera otra posibilidad y es que ella estaba contando con el apoyo, la asistencia de su hermano y algo así como que qué rico poder tener un guardaespaldas personal, ¿no? Pero, pero obviamente eso no llena las expectativas ni las necesidades de los niños eh, porque no se ajusta como a los parámetros que ellos tienen en su mente y que de alguna manera nosotros también tuvimos en nuestra mente. Indudablemente no es fácil como poner a toda la información de acuerdo, a todos los participantes de acuerdo, pero sí es importante entender de que es necesario contextualizar, reinterpretar los hechos de esos recuerdos que tenemos, especialmente de los recuerdos que fueron dolorosos, que fueron traumáticos o que de alguna manera nos han afectado nuestras relaciones en el presente. Igualmente habrá otros eventos que pudieran parecer muy agradables. Por ejemplo, yo recuerdo cuando salió la película de La vida es bella, para mucha gente fue muy linda la película y de hecho sí lo fue. Sin embargo, a mí me quedó una sensación, un sabor como amargo en cuanto a la temática, porque
si bien el niño tuvo, el niño protagonista de la película tuvo la posibilidad de vivir las experiencias de guerra como un juego y que no quedara afectado o traumatizado por la guerra, al mismo tiempo vivió una ilusión, vivió como un mundo irreal, un mundo que mientras todos los demás estaban muriendo, teniendo una cantidad de sufrimiento, pues el niño era como si estuviera en un parque de diversiones. Eso genera, no sé, no sabría precisar cuál pudiera ser el efecto a posterior, pero sí en algunos casos que me he encontrado en terapia es que algunas veces las personas sienten que fueron engañados, que, que fueron a veces tratados como estúpidos o simplemente como que los padres no confiaron en ellos y por eso nunca les dijeron la verdad. Entonces se han sentido como desengañados un poco de los adultos que los cuidaron porque no les compartieron la realidad. Eso indudablemente hay que ubicarlo porque a lo mejor hay necesidad de entender cuál es la intención del adulto cuando trata de proteger a sus hijos a su pequeño de de todo ese drama, de toda esa problemática que existe. Mm, ¿Cuál es el sentimiento profundo y la intención profunda que nos mueve al momento de tomar la decisión, por ejemplo, de ocultar cosas? Que luego, eh, cuando son adultos, a lo mejor se hace necesario tomar el tiempo y poderlo, digamos, hablarlo, replantearlo y como aclarar todas las dudas y las posibilidades de que esa persona no quede resentida y sobre todo que no crezca con ese sentimiento de desconfianza, o sea, de que no es una persona confiable y por lo tanto los padres por eso no le dijeron la verdad o que lo vieron débil o que lo vieron frágil y como que no era capaz de manejar las situaciones o la adversidad. Indudablemente hay un punto ahí que es importante y es que todas esas experiencias de frustración, de dolor o de dificultades generan en los niños y en los jóvenes la necesidad de desarrollar una capacidad de perseverancia, de superación y sobre todo la resiliencia que tanto hemos hablado y que nos damos cuenta que es tan necesario para uno poder sobreponerse a la adversidad. Pero no hablemos solamente de los momentos de adversidad, hablemos también de los momentos, eh, digamos, de las problemáticas comunes y corrientes que existen, por ejemplo, las disputas entre los hermanos cuando son pequeños por un juguete o por algo, por un cuaderno. O sea, esos pequeños conflictos que se presentan día a día en la convivencia y que también generan un entendimiento diferente y a veces pudieran ser causales del deterioro de relaciones de esos niños en la vida adulta. Es importante, insisto, en esos casos poder escuchar las partes, que se escuchen y que puedan mirar desde los diferentes ángulos, desde los, digamos, poniéndose en los zapatos de la otra persona, la forma como vio, la forma como lo sintió, la forma como lo experimentó. Porque si no se van generando situaciones de rivalidades, de celos, de conflictos o simplemente resentimientos que se guardan y que se arrastran durante mucho tiempo. Eh, nosotros como humanos y en nuestros periodos de infancia, digamos que
hicimos nuestro mejor esfuerzo por salir adelante, por aprender, pero sobre todo sobrevivir a las circunstancias, porque había muchas cosas que aprender, muchas cosas que vivir, muchas cosas que experimentar. Algunas de ellas fueron muy agradables, infancias muy felices, pero también hubo infancias dolorosas. O simplemente, digamos que todas nuestras vidas tienen lo que llaman, en música se llama el claroscuro, o sea, como que esas dos tonalidades, momentos de mucha claridad, momentos de mucha oscuridad. No podemos decir que una vida fue todo el tiempo clara o que todo el tiempo fue oscuro, sino que hay de las dos cosas. La vida en sí misma es como esa amalgama de posibilidades en donde hay momentos de mucha, de mucha, de mucho disfrute, pero también hay momentos en donde nos cuesta trabajo, ya sea por las identificaciones que nos hacemos, ya sea por experiencias traumáticas que pasan a nosotros o a seres cercanos a nosotros, a veces por las pérdidas, en fin, por diferentes circunstancias. El punto es el poder aprender a leer entre líneas en medio de todo eso, esa claridad y toda esa oscuridad, y poder aprender a mantener como un equilibrio interior y una fuerza interior que permita el que podamos avanzar y que no nos sigamos arrastrando en nuestros hombros y en nuestra vida, como esa sensación constante de, de demasiado esfuerzo, de demasiado sufrimiento, es decir, de no arrastrar una actitud y una síntesis de la vida como que ha sido tan dolorosa que yo soy una víctima de todo lo que ha pasado. Porque cuando nos sentimos en la posición de víctimas, somos muy presa fácil de caer en estados de ansiedad, en estados depresivos, eh, que la autoestima se nos vaya por el piso, en que las relaciones nos cueste mucho trabajo porque siempre estamos como a la defensiva, como que siempre estamos a la expectativa, en que no sabemos en qué momento eh, algo malo nos va a pasar. Entonces hay gente que incluso sufre de lo que se llama la anticipación al sufrimiento o al dolor o a lo trágico. Entonces todo el tiempo están pensando que algo malo va a pasar y viven sus vidas esforzándose mucho, pero con esa sensación y con ese temor a que en cualquier momento algo malo pasa. He conocido personas en la consulta que a veces me han dicho, es que estoy disfrutando tanto, tanto, tanto que tengo hasta miedo porque siempre que estoy viviendo cosas bonitas pasa algo malo. Y entonces es como que no se logran soltar a vivir algo plenamente por, por toda esa sensación y ese temor, esa programación a lo trágico, a lo malo, al sufrimiento. Y es más, hay personas que incluso generan, yo no sé si llamarlo de una manera, eh, generan como cierta adicción mental o cierta obsesión mental ante el sufrimiento. Entonces es como que sus vidas se tornan en, no sus vidas, su mirada hacia la vida se torna en una mirada aprensiva, en una mirada temerosa, en una mirada de desconfianza que hace que esté buscando o vea lo negativo en todo y se le olvide que hay cosas y que hay situaciones que no necesariamente tienen que ser negativas ni positivas, hay situaciones que también son neutras, hay situaciones que son lo que son, es tratar de no ponerle una valoración y más bien aprender
diferenciar, a poder evidenciar como los pequeños detalles, las cosas simples, el poder disfrutar de nuestra vida y a veces también aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestras propias bobadas, de nuestras propias tonterías o de nuestros propios errores, porque de esos aprendemos. Y el por qué mi insistencia en este punto del recontextualizar y reinterpretar nuestros recuerdos, porque cuando logramos, y especialmente cuando lo hacemos, por ejemplo, a nivel de familias, eh, de podernos sentar y escucharnos cómo cada uno vio las cosas, nos damos cuenta la gran liberación que hay, como, es como si se diera una catarsis y es como que se abren nuevas posibilidades en nuestra mente e indudablemente pienso que lo más significativo es la posibilidad de esa libertad y esa paz interior que produce el poder entender las cosas y el darnos cuenta de que lo que a lo mejor en un momento dado interpretamos como una expresión de desamor, a lo mejor fue otra cosa y simplemente eh, fue, los hechos fueron y me quedé con la sensación de que era algo negativo. Pienso, por ejemplo, algo que me pasó recientemente y era una experiencia personal, por ejemplo, cuando yo era niña, eh, había situaciones, pues la posición de la mujer en los años 60 en mi país y especialmente en la ciudad donde yo vivía, pues obviamente era una situación en la cual la mujer era sumisa, eh, dependiente del hombre, no podía tomar decisiones por sí misma, especialmente decisiones que tuvieran que ver con la parte financiera, incluso con la parte de su salud, de tener que eh, recibir autorización del esposo para poder recibir ciertos tipos de tratamientos. Entonces, el que, el que una mujer tuviera una posición o una actitud eh, nada sumisa, no era bien visto, era reprochable, era censurable y era motivo digamos que de exclusión en muchos ámbitos. Entonces, cuando miro esa realidad desde el punto que tengo hoy, obviamente, puedo entender mucho mejor, por ejemplo, conductas que en su momento en el caso, por ejemplo, con mi madre, me generaban ansiedad y miedo, pero que hoy los entiendo el por qué se daban ciertos tipos de comportamiento, por ejemplo, de pelear o luchar por sus derechos, eh, y que actualmente, pues, por lo menos a mí no me tocó vivir esas experiencias, no me tocó o no me ha tocado como tener que pelear por mis derechos como mujer, pero a muchas mujeres sí les tocó y las hizo tomar posiciones muy aguerridas, muy fuertes y, y en su momento, si eso no se ubica en un contexto, pueden quedar como secuelas de resentimientos o situaciones que uno no entiende el por qué pasaron ciertas cosas. Y, por ejemplo, tuve la oportunidad recientemente de un diálogo con mi madre y poderle expresar como la admiración y como el reconocimiento a todo el valor que ella tuvo en su juventud para luchar por sus derechos, para no dejarse pisotear simplemente porque era mujer. Entonces, ver la reacción de ella fue muy interesante porque, porque a veces las personas no esperan que uno les dé una retroalimentación con una interpretación
diferente a lo que a lo mejor estaban acostumbrados o de la forma como lo vieron. Entonces, si bien para ella fue muy doloroso la experiencia de haber tenido que hacer esas luchas, algo que yo le manifestaba era, pero mamá, piense cuán importante es y cuán valioso es todo ese esfuerzo y sobre todo lo que yo aprendí de usted frente a eso. O sea, usted fue muy valiente, fue una mujer que a pesar de todas las circunstancias lo pudo haber hecho. Entonces es como que redimensionar la realidad y poder ubicar en el contexto. A lo mejor eso en este tiempo, a lo mejor no tiene tanto valor, pero para ese momento histórico tiene mucho valor. El ser pionero en cambios, ya sea a nivel de una generación o ser pioneros al interior de una familia, o el ser pioneros a nivel científico o al ser pioneros en cualquier ámbito, requiere mucho coraje interior, mucha fuerza interior y sobre todo requiere, eh, digamos, como que apostarle a que seguramente va a haber mucha resistencia, va a tener muchas críticas, va a tener muchos problemas y se van a ver como muchos conflictos. O sea, como que pobre de mí que me estoy en esto y me da muy duro. Pero cuando ya uno lo mira en un contexto más ampliado, uno se da cuenta que gracias a esas personas que fueron pioneras en muchas cosas, nosotros tenemos hoy los beneficios, nosotros tenemos hoy los resultados de esos esfuerzos. Y aunque fuera a ser pionero en pequeñas luchas, eh, en pequeños ámbitos, eso requería y generaron en su momento dificultades, pero también generaron muchos beneficios y muchos aprendizajes. Entonces es como ver las dos caras de la moneda, ver las dificultades, ver los problemas que se presentaron, pero también ver cuál fue el fruto de todos esos esfuerzos, cuál fue la, digamos que el resultado y el beneficio para esas personas y para los otros, de todos esos sacrificios, como a veces se les llama, de todos esos esfuerzos y de todos esos momentos difíciles. Porque algo que he aprendido y que comparto mucho con las personas es que de toda situación difícil, siempre, siempre uno obtiene grandes aprendizajes. A veces los aprendizajes más valiosos, más importantes en nuestra vida son aquellos que hemos obtenido a partir de el haber superado esfuerzo, superado dificultades bien grandes. Porque allí es donde probamos nuestra naturaleza interior, allí es donde digamos que reconocemos y validamos todo nuestro poder personal, donde sacamos a flote nuestros recursos, nuestra creatividad, nuestra habilidad mental. Es decir, es donde nos ponemos a prueba. Indudablemente, poderlo hacer implica el que uno tenga que salirse como del centro del problema o del conflicto y poder mirar desde afuera, mirar como desde la barrera, observar, ser uno observador de sí mismo, ser uno observador de su historia, ser uno observador de las experiencias y ser uno observador de las relaciones que uno establece. Para al uno observar se da cuenta y como decía, reubica, recontextualiza, reinterpreta muchas cosas. Bueno, hoy les he hablado como de aspectos muy sencillos en lo que es la redimensionar nuestra historia personal a la luz de generar libertad interior, generar mayor posibilidad de avanzar libremente, de avanzar con optimismo y sobre todo como el quitarnos de encima tantos lastres y ayudarnos a, a mejorar nuestro poder personal y mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la vida.
A ver, hay personas, Lasmi está, hay varias personas en Instagram, si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario, son bienvenidos. Eh, Veo que también está Salma por ahí. Ok. Mm, comentarios, preguntas. Esperemos a ver si alguno se anima a escribirnos. Em, es interesante cuando uno puede, por ejemplo, algunas personas hacen estos procesos de recontextualizar, a veces apoyándose en buscar y utilizar las fotografías familiares, los álbumes familiares, cuando compartimos con las personas, con los abuelos, con las personas mayores que nos ayudan a entender, por ejemplo, nuestra historia familiar, y poder saber muchas veces por qué las personas hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen, por qué toman las decisiones que toman. Eh, es indudable que todo ser humano actúa en base a unas razones que a veces pueden ser incomprensibles para los demás, pero indudablemente cuando escudriñamos un poco podemos comprender cuáles son esas razones y podemos ayudar a entender y a mejorar nuestras relaciones. Eh, no, parece que no hay comentarios por acá de este lado. Eh, bueno, mm, pienso que sería bueno y les sugiero a quienes escuchen este audio, este video, los ejercicios de eh, preguntar, escuchar sobre sus experiencias. Por ejemplo, si tienen algún recuerdo que los mortifica o que simplemente eh, no está claro toda la información, indaguen, pregunten, escuchen al otro o a los otros que participaron de esos eventos, amplíen un poco, por ejemplo, con la historia, ya sea local o del país. Es decir, no nos quedemos con todos todas esas sombras en nuestro ser. Mientras más luz, mientras más claridad tengamos en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, eso nos va a dar mayor plenitud, nos va a dar mayor ligereza. A veces yo sé que abrir como esos baúles donde tenemos guardados nuestros recuerdos resulta ser doloroso. A veces creemos que el dolor es tan grande que no somos capaces de manejarlo, pero eh, cuando podemos hacerlo de una manera, como decía ahora, como un observador, nos ayuda muchísimo a poder em, acceder a una cantidad de posibilidades de recursos internos, a expandir al máximo nuestra capacidad creativa, a expandir al máximo nuestro potencial y sobre todo nuestra conciencia, porque mientras más me entiendo, más conozco y más entiendo mi realidad y mi historia, pues obviamente también puedo tener una mayor apreciación, un mayor entendimiento, una mejor relación con la vida y con todo mi entorno. Si nosotros hiciésemos el ejercicio de revisar, de, de recordar, pero recordar para liberar, no para quedarnos atascados en ese recuerdo, porque lo que muchas veces nos pasa y que no nos deja vivir el presente es precisamente como todas esas huellas y esas cargas que nos dejan los recuerdos.
recuerdos que no han sido procesados, que no han sido elaborados o que simplemente no los hemos tragado, especialmente cuando son experiencias traumáticas, cuando son cosas que, que vivimos, por ejemplo, de niños o de jóvenes y que nunca nos dimos la posibilidad o de hablarlos o de compartirlos con otras personas. Entonces es importante el quitar como esa connotación de que son temas que, no, que nunca hemos tocado o que sencillamente son temas que a veces sepultamos para no recordar. Mm, Hay cosas, por ejemplo, hay algunos de esos recuerdos que son muy gratos. eh, por ejemplo, cuando uno recuerda los olores o las sensaciones. En estos días, por ejemplo, recordando una experiencia eh, que fue un poco dolorosa para mí, pero hubo simultáneamente un recuerdo muy lindo y era eh, una sensación olfativa y táctil que, que al pasar y poder volver a recordar esas sensaciones hizo que el recuerdo de la experiencia dolorosa se suavizara y sobre todo me permitió hacer el balance entre el claroscuro, entre el recuerdo del dolor, porque estaba recordando una experiencia de enfermedad, pero al mismo tiempo las cosas lindas que hubo alrededor de eso, como los momentos agradables que sucedieron también. Entonces es como darnos ese permiso de poder mirarnos en toda nuestra dimensión, desde todos los ángulos, desde todas las posibilidades, para que esos recuerdos, digamos que encajen en el rompecabezas de nuestra vida de una manera diferente y nos ayuden a liberarnos, nos ayuden a disfrutar y a valorar aún mucho más nuestra propia existencia, porque nada de lo que hemos vivido, nada de lo que nos ha pasado es sin una razón de ser. Todo tiene un sentido y ese sentido somos nosotros quienes se lo tenemos que dar, somos nosotros quienes lo tenemos que encontrar. Ese sentido del por qué y para qué vivimos lo que vivimos es lo que nos hace, digamos, lo que le da valor agregado a nuestra existencia, es lo que le da eh, esa importancia y esa valoración a lo que somos y hacemos. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, veo que no hubo comentarios ni preguntas. Yo les agradezco a todos los que están en Instagram compartiendo, el haberme acompañado. em, lo mismo a las personas que en Facebook han estado escuchando. Les deseo una feliz noche y espero que para la próxima semana vamos a tener una invitada. Va a estar con nosotros Sofía Salazar. Ella es una veterinaria con muchos años de experiencia y quien nos va a hablar acerca de, digamos que la asistencia y el trabajo con los maestros, las mascotas, los animales, y cómo se le puede dar una atención, digamos, desde las terapias alternativas a nuestras mascotas. Entonces los espero para el próximo miércoles en ese conversatorio con Sofía y bueno, ya les tendremos otros nuevos temas. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos.